Muy buen día, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este webinar para hablar de cómo implementar una gestión del cambio organizacional efectiva. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Y antes de iniciar, quiero nada más recordarles algunas reuniones que tenemos. El próximo miércoles es nuestra reunión ordinaria que será presencial en el Club Industriales para hablar de Ikigai, el secreto japonés para encontrar propósito y felicidad, para que se puedan registrar y nos puedan acompañar. También decirles que hoy es el último día para inscribirse al premio Excelencia en Capital Humano AERI 2023. Hoy es el último día que se cierran las inscripciones. Recuerden que hay 2 categorías, ya sea para el ejecutivo del año o para que también inscriban a su empresa. La premiación va a ser en octubre, estamos muy emocionados, ya tenemos varias inscripciones, pero no dejen de participar. Si hay algún directivo de recursos humanos que crean que está haciendo algo diferente por su liderazgo, por su capacidad, que lo puedan nominar. Y recordarles que nuestra app de Humana AERI, ahí pueden ver todas las grabaciones, si se perdieron algún webinar, alguna reunión de AERI, la pueden ver también con su equipo de trabajo. Si tienen algún problema, para poder acceder a ella, que se comuniquen con nosotros, en este caso con Melissa Fuentes, para que no se pierda ningún evento de AERI. Y bueno, pues Mike, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos que estés esta mañana con nosotros. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de Mike Lara. Él es director de la consultoría Visioners, es coach ejecutivo certificado internacionalmente por la International Coaching Community, del cual él es miembro de esa institución. Tiene más de 15 años de experiencia laboral y 1,200 horas en procesos de coaching ejecutivo y de equipos. Da conferencias y talleres vivenciales de integración, liderazgo y planeación estratégica con empresas de estándares de calidad mundial como Coca-Cola, FEMSA, Ferrero, Tecnológico de Monterrey, Hitachi, Dell, Papel San Francisco, Manhumer, Aerospace, entre otras. Es especialista en coaching empresarial, liderazgo, comunicación efectiva, inteligencia emocional y planeación estratégica. Tiene una maestría en finanzas y licenciado en administración de empresas. Es autor de libros Sin estrategia no hay éxito y 7 pasos infalibles con 27 herramientas prácticas y poderosas que aseguran el éxito de tu negocio. Pues sin más preámbulo, Mike, con toda tu experiencia, queremos que nos platiques el día de hoy de esta información. Gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por esa gran presentación. A cualquiera lo motivan cuando vas arrancando. Se bajan hasta los nervios. Entonces, muchas gracias, Gaby. Gracias. Yo estoy muy contento por estar aquí compartiendo un poco de herramientas y algo de valor para la gente, los ejecutivos y las empresas que quieran implementar metodologías efectivas para gestionar cambios e implementaciones en sus empresas. Con el gusto de estar aquí. Gracias. Gracias por la invitación también. Voy a compartir pantalla para que vean mi presentación. Listo. Ahí se ve, perfecto. Ahí está. Recuerden nada más que no pueden prender pantalla, pero por el chat o por Q&A pueden hacer cualquier comentario y al final Mike nos puede ir aclarando cualquier duda. Si también hay tiempo y podemos darles acceso al micrófono, también lo haremos. Pero si no, por el chat o el Q&A es una buena manera de estar en comunicación. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Pues bienvenidos, bienvenidas a este webinar, cómo implementar una gestión del cambio organizacional efectiva. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que puedo aprender en este espacio? Y lo primero que quiero que me digas es, ¿cómo vienes el día de hoy? ¿Cómo está tu mañana? ¿Cómo estás arrancando el día? Y quiero que me lo pongas en el chat, por favor. Quiero ver que ya estás conectado, que ya estás conectada. Quiero que me escribas cómo vienes. Y quiero que me digas, no solamente quiero que me digas bien, por favor, porque la respuesta automática que damos cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Mike? Bien. Y la pregunta es, ¿siempre estamos bien? La verdad es que no. La verdad es que somos seres humanos, que esa es la maravilla. Somos seres humanos en donde de repente estamos contentos, de repente estamos enojados, de repente estamos desvelados, de repente tenemos hambre,
y seguramente puedes tener hambre porque ya quieres desayunar, pero no quiero que te pierdas estos momentos que estoy seguro que te van a dejar mucho valor como persona, y como profesional y como ejecutivo. Entonces, quiero que me escribas en el chat, por favor, ¿cómo vienes? ¿Cómo vienes? Sé sincero, sé sincera, sé honesto. Aquí no te vamos a juzgar, entonces pon lo que quieras y exprésalo como entusiasmado. Gracias, gracias, Emigdio. Gracias, gracias, gracias. Escríbeme en el chat, por favor, María Fernanda. Muchas gracias. Tranquila y contenta. Muy bien, para arrancar la mañana. Excelente. Escríbeme cómo vienes, por favor, con toda honestidad, con toda la actitud para aprender cosas nuevas. Gracias, Gerardo. Con hambre. También. Araceli, ¿tienes hambre? Igual ya somos dos. Marco, algo cansado, pero con toda la actitud. Excelente. Vamos a hablar un poco de eso. Gina, cansada, pero con toda la actitud. Igual. Adriana, en paz y motivada. Bien. Noemí, desvelada, pero con actitud. Gracias, Noemí. María, abierta a aprender. Malvina, con sueño, pero con ganas de trabajar. Esa es la actitud. Gaby, contenta. Ricardo, con las preocupaciones de la vida adulta. Perfecto. Gracias, gracias por compartir. Y quiero arrancar con definir que me gusta esta parte simplemente para que podamos tener un norte y una luz de qué es la gestión del cambio. Este tema a mí me apasiona porque se dice que lo único seguro en la vida son dos cosas, que es la muerte y el cambio, tal cual. El COVID nos vino a dar una gran lección de lo que es el verdadero cambio y sacarte de tu zona de confort. Afortunadamente ya vamos saliendo de eso, pero ¿qué crees? Estoy seguro que van a venir más cambios en tu vida. Espero que no sean de ese tamaño, pero seguro van a venir más cambios en tu vida y en tu organización y en tu empresa. Tú como ejecutivo estoy seguro que sabes que todos los días en la empresa te reta para resolver problemas. Le decimos un solver, un resolvedor de problemas, un solucionador. Todos los días se trata de eso. Decía un director muy bueno con el que trabajé hace muchos años, era un director de operaciones y decía, benditos problemas. Cuando nos juntábamos, hacíamos la reunión, decía, benditos problemas. En lugar de llegar a la reunión para afrontar los retos que teníamos ese día, como líderes de área, decía, benditos problemas. Y eso hacía realmente que empezáramos a cambiar esa actitud, como algunos comentaron aquí. Estoy cansado, pero con ganas de trabajar. Estoy cansada, tengo hambre, pero voy con toda la actitud. Quiero aprender, quiero arrancar, ¿sale? Entonces, son cambios. Y la persona, decía Darwin, las personas que sobresalen o que destacan no son las más fuertes o las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Por eso es tan importante que aprendas cómo gestionar el cambio. Y el cambio no solamente es el cambio en las organizaciones, es el cambio en ti. Difícilmente como líderes podemos, y te lo digo porque en la experiencia he visto, cuando hacemos implementaciones en las empresas o implementamos programas de gestión de cambio para arrancar proyectos, me he encontrado con ejecutivos o directores, gerentes de área, en donde los que mejor les funcionan los proyectos, los que más efectividad tienen para implementar este tipo de iniciativas, son los que han trabajado el cambio con ellos mismos primero como líderes. Y hay una diferencia, y te quiero marcar aquí la diferencia. Se supone que la gestión del cambio es el enfoque para enfrentar los cambios y las transiciones que tiene una organización o una empresa, ¿sí? Esa es la definición per se. Pero, y es lo que conocemos un poco como change management o gestión del cambio. Pero, ¿qué tal si lo contrastamos con liderar el cambio? ¿Sí? Que es también administrar el cambio, pero desde un enfoque más humano, desde un enfoque del factor personas, desde un enfoque en donde la prioridad para gestionar el cambio no son los números a los que queremos llegar. Por supuesto que esos son importantes y tienes que medirlos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero el factor principal en el que te tienes que enfocar es en el liderazgo de las personas, en el cuidado del factor humano, de esa gente con la que trabajas todos los días y que cuando defines una planeación estratégica, cuando defines directrices como líder, como gerente, como director en una empresa y tienes un equipo de trabajo para que lo ejecuten, justamente ellos van a ejecutar.
si no le das esa prioridad a tu equipo, prioridad me refiero a comunicación, acompañamiento, a capacitación, a entrenamiento, a escuchar a tu equipo de trabajo, difícilmente van a ejecutar y difícilmente los resultados llegan. Entonces, quiero que contrastes eso y es el primer concepto que te quiero compartir. Contrasta, cambia un poco de gestión del cambio a liderar el cambio. Los dos son importantes, vas a ocuparlos, pero quiero que le des foco a liderar el cambio. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Decía John Kotter que la gestión del cambio no se trata solo de adoptar nuevas tecnologías o nuevos procesos. Eso no es el cambio como tal, sino adoptar la mentalidad correcta y la cultura organizacional correcta para que puedas implementar esos cambios. Por eso es tan importante cuando vas a gestionar cambios o vas a implementar nuevos proyectos en tu empresa, en tu organización, haber trabajado con tu cultura organizacional, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son la base? ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? ¿Se vive realmente? Sí, sé que la respuesta de repente va a decir, no sé, es que sí tenemos una filosofía, pero no siempre se vive. Lo sé, es el día a día de las organizaciones. Justamente este tipo de herramientas son para que empecemos a construir eso. Y eso lo trabajamos de arriba hacia abajo. Acuérdate, la gestión del cambio se planea, o la planeación estratégica para gestionar un cambio es de arriba hacia abajo, pero se ejecuta de abajo hacia arriba. Eso es bien importante que lo puedas comprender. Quiero contarte una historia. Quiero arrancar con una historia muy personal y que me gusta contarla cuando hablamos de cambio, porque realmente fue una experiencia personal muy importante en mi vida y que realmente me ayudó a entender, independientemente de los conceptos, las herramientas, las metodologías que haya aprendido o que he experimentado, que he implementado en las empresas, de cómo gestionar el cambio, porque se escucha muy bonito. Escuchar hablar, sí, Mike, está padre el gestionar el cambio y administrarlo, pero como te decía hace un momento, ¿qué pasa cuando hay cambios bruscos en tu vida y de repente no lo sabes afrontar? Te quiero platicar. Cuando era niño, no voy a tardar mucho en esa historia, pero quiero contártela porque es bien importante para que aprendamos esta parte o entendamos esta parte del impacto de los cambios en las personas. Y es una historia que te quiero contar de cuando era niño. Mi niñez fue una niñez muy, muy feliz, así la recuerdo por lo menos. Jugaba mucho en la calle con mis amigos, brincaba, era un niño, no te voy a decir que muy hiperactivo, pero sí con energía, porque siempre me han gustado los deportes, estar corriendo. No me metía en muchos problemas, pero sí me gustaba mucho jugar, ¿no? Entonces disfruté mucho esa niñez, jugaba, lo recuerdo así, y en el camino, normalmente tú tienes como hogar, como niño sobre todo, yo creo que como adultos también, pero la idea es que tu casa realmente sea un hogar y sea un refugio en tu vida. Y eso es importante, y te lo digo también como padre de 2 niños, ¿no? Tu casa es tu hogar, por lo menos como niños así lo vemos, así lo veía yo, y de repente ese refugio se empezó a tornar un poco oscuro, porque mis papás, de repente cuando tenía 5 años, se empezaban a pelear, ¿no? Y entonces empecé a presenciar eventos un poco difíciles, sobre todo para un niño de 5 años, en donde papá y mamá, tus superhéroes, mis superhéroes, se estaban peleando, ¿no? Y peleas muy fuertes que no quisiera describir porque es muy fuerte, sobre todo cuando lo veo a un niño de esa edad, ¿no? Yo tengo un hermano, una hermana de 1 año más chico que yo y otro hermano que le sigue. Nos llevamos por 1 año. Entonces, lo único que hacía era agarrar cuando se ponía fea la cosa, agarrar a mis hermanos, que eran un poco más pequeños, y los metí al cuarto. Y obviamente llorando, ¿no? Por el miedo, por el pánico, porque pues es muy impactante para un niño experimentar algo así. Se divorcian mis padres, afortunadamente, y digo afortunadamente porque es la mejor decisión que pudieron haber tomado, como bien para ella, para mi madre, como bien para mi padre y para nosotros. Esa fue, en nuestro caso, la mejor decisión, ¿no? El punto es que ese evento que viví, a mí me dejó una huella. Y así como cualquier experiencia que tú has vivido seguramente, y seguramente has vivido cosas parecidas o peores que esto, y seguramente entenderás que eso deja una huella en el corazón y en el alma y en la mente y en las emociones. Entonces, eso empezó a generar en mí mucho rencor, sobre todo con mi padre, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, crecí, me convertí en adolescente y sobre todo en esa parte empezaba a guardar mucho rencor. Y aunque siempre había tenido contacto con mi padre,
nunca hubo una relación tan consolidada, ¿no? Por lo mismo, eso hablo de mí, ¿no? No sé cómo lo vivió él exactamente, bueno, ya me lo ha contado, pero quisiera platicártelo desde mi perspectiva. Entonces tenía mucho rencor y trabajando, cuando empecé a trabajar en esta parte del desarrollo personal y organizacional en un congreso, estaban hablando justamente de gestión del cambio y en ese tema abordaron el tema del perdón, ¿sí? Y una coach que invitaron y hubo varios ejercicios y el ejercicio fue tan profundo que me salí del lugar al lobby y en ese momento le hablé a mi papá y me di cuenta que tenía que hacer un proceso de perdón con mi papá porque me había dado cuenta que yo realmente, aunque ella decía, no, es que ya lo perdoné y te voy a decir una frase como decía mi mamá, que de repente le digo, oye mamá, ¿y tú ya perdonaste a mi papá? Me dice, sí, pero que se vaya al diablo, ¿no? Entonces, dices, no, y no me encanta, pero bueno, es su proceso y lo tiene que vivir como ella quiera, ¿no? Como ella pueda y quiera, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal no lo había cerrado completamente. Yo decía que sí, pero lo único que hice fue evadir y distanciarme de él. Y eso no era cerrar ese ciclo realmente. Era algo que me estaba incomodando, y a eso voy por la parte del cambio. Entonces, antes había pasado 3 personas en diferentes momentos que no tenían nada que ver, que en las pláticas me hablaban de que es importante que sales de la relación con tu dinastía, con tu papá o con tu mamá, si quieres empezar a fluir más en tu vida, en tu trabajo, con tu familia. Y yo al principio decía, bueno, es que es independiente lo que vivía allá y lo que ahora ya soy y lo que me he convertido, yo lo veía así. Pero cuando me lo dijeron 3 personas, y dije, esta es una señal y algo, no sé exactamente qué hay, pero a lo mejor sí es cierto. Entonces le hablé a mi papá en ese lobby y le dije, papá, ¿cómo estás? Él siempre me contesta las llamadas y le digo, quiero platicar contigo, te invito a comer, ¿no? Y total de que yo no lo invité, más bien él me invitó a su casa y al otro día, él vive en otro estado y justamente mi esposa y yo habíamos dejado a los niños en ese estado con mi suegra para poder ir a ese congreso. Entonces no tenía pretexto de la distancia, de que no, ahí estaba, nada más era cuestión de ir a visitarlo. El punto es que fui, le dije a mi esposa, quiero hacer este proceso y quiero cerrar este proceso de perdón con mi papá. Fui con mi padre, cuando empezamos a platicar de otros temas, le dije, quiero platicar contigo y quiero decirte esto. Fueron mis hijos y sobre todo, aunque están chiquitos, sobre todo el grande, tenías en ese momento 7 años, 6 o 7 años, y quería que vieran ese proceso, porque una cosa es platicarte del perdón y otra cosa es vivirlo. Y creo que esa fue una gran lección para mis hijos, porque no les tuve que platicar, ya vivieron eso, ¿no? Cuando le dije a mi padre, quiero decirte algo, se puso de pie, sabía que venía algo fuerte. Él siempre ha sido como con una carcasa de dureza, de estoy fuerte, de estoy bien, nunca mostraba sensibilidad. Y mi hijo volteaba a vernos así como, ¿qué pasa con mi abuelo? ¿Qué pasa con mi padre? Y lo que le dije a mi papá en ese momento fue, papá, solamente quiero decirte que te perdono, pero más que perdonarte yo, quiero pedirte perdón yo, ¿no? Quiero pedirte perdón yo porque estuviste el tiempo que era necesario para que estuvieras en mi vida, estuviste el tiempo necesario en mi vida y el tiempo que estuviste es el que tenía que ser, el que tenías que estar. Ahora lo entiendo y te quiero pedir perdón. Le di vuelta a la parte del perdón y eso es lo que quiero dejarte aquí. No se trata de que vayas y tú perdones. Volteale la tortilla y entonces tú pídele perdón a esa persona que se supone que te lastimó. Pero Mike, ¿pero cómo se supone que me lastimó a mí? Y yo tengo que pedirle perdón. Sí. Cuando haces eso, el poder del perdón es mucho más poderoso. Lo que yo hice fue invertirlo porque yo también hice cosas que seguramente lo lastimaron y pensé y dije, ¿por qué le voy a pedir perdón? Y lo único que le dije, papá, te pido perdón por haberte juzgado tanto, porque yo me enteré de muchas historias que él vivió de niño y que entendí, no justifico sus acciones, no son justificables, pero sí se entiende cuando una persona es agresiva, cuando una persona abandona, cuando una persona golpea, cuando una persona lastima, generalmente es una persona que ha sido lastimada y abandonada. No sabía cómo amar y eso fue lo que nos tocó. Te pido perdón por juzgarte, porque no sé cómo lo viviste desde tu corazón. Te amo y siempre vas a ser mi padre y te voy a recordar así para siempre, ¿no? Eso fue lo que hice en ese proceso
Y lo que pasó en mi vida, y quiero aterrizar con esto y cerrando esta historia, es que justamente viví un cambio en mi vida que me incomodó, porque gestionar un cambio en tu vida o en una organización va a doler. Y ese es donde te quiero llevar. Los cambios duelen, los cambios son incómodos, pero en la incomodidad está el crecimiento. Entonces necesitas sentirte cómodo y hacer que tu equipo de trabajo se sienta cómodo, se sientan a gusto con esa incomodidad, con esos cambios. Y ahorita vamos a platicar de una metodología para que puedas hacer eso justamente. Entonces, quiero que te lleves eso justamente. El cambio es incomodidad y la incomodidad te lleva al crecimiento como organización y como persona. Y tienes que vivirlo primero como líder. Si no lo vives como líder, no vas a poder transmitir esa energía a tu equipo de trabajo para que implementen esos cambios en la organización. Recuerda, decía Virginia Satir, el cambio es una puerta que se abre desde dentro. El cambio es una puerta que se abre desde dentro. Entonces, si quieres gestionar cambios en la organización, tienes que tocar desde dentro. Y no se refiere precisamente a desde dentro de la organización, sino desde dentro de las personas. Por supuesto que lo haces de manera interna, pero es desde las personas. Y quiero hablarte también sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo reaccionas ante esos cambios, porque suena muy padre también la implementación del proceso, pero uno de los errores más comunes que cometemos cuando queremos implementar cambios en una organización, pensamos que es la resistencia al cambio de la gente, y no es la resistencia como tal, es la ignorancia que tenemos de la naturaleza del ser humano y del cerebro humano que tiene al resistirse a esos cambios. Es decir, y no es la resistencia en sí lo que mata el cambio, ¿sí? Es esa falta de conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, el cerebro de cada uno de tus colaboradores en el equipo de trabajo, cuando vas a implementar cambios. Y esto es bien importante que lo gestiones. Si como líder no entendemos cómo funciona el cerebro de mi equipo de trabajo ante los cambios, ante la incomodidad, ante contingencias, en donde todo, por supuesto en la organización queremos que todo salga bien, establecemos procesos, procedimientos para que las cosas se den. Y son herramientas importantes, pero tú y yo sabemos que esos procesos y procedimientos no son perfectos. Y no son perfectos porque los operamos las personas, porque las personas no somos perfectas. Entonces, hay errores, hay contingencias, hay eventos en donde nos salimos de la línea y eso nos estresa. Y cuando vamos a implementar un cambio, es importante entender esta parte. Recuerda que tu cerebro tiene dos funciones vitales. Uno es protegerte. Y cuando el cerebro detecta cambios, lo que va a decirte es, Mike, no, espérame. Esto es algo nuevo, esto no lo conocemos. Hay que minimizar lo que nos está amenazando porque hay que sobrevivir. Tu cerebro te va a ayudar a sobrevivir, ¿sí? Eso es lo que va a hacer de manera natural y, se me fue la palabra, es como muy reptiliano, ¿sí? Y eso viene desde tu amígdala en el cerebro, en donde tiene la parte emocional. Te va a proteger. Entonces se va a resistir. Y la otra función de tu cerebro es ahorrarte energía. Tu cerebro es un ahorrador de energía. Por eso generas hábitos. Por eso cuando aprendiste a manejar, al principio, recuerda cuando aprendiste a manejar, decías, si aprendiste un estándar, a ver, primera, segunda, y ibas poco a poco, así, y lo pensabas, todo era pensado, todo era planeado en el cerebro. Hoy en día manejas y ni siquiera lo piensas porque lo convertiste en un hábito. Tu cerebro te ayudó a ahorrar energía para que todos los días cuando vas al trabajo te ahorres energía. Si tú todos los días no hicieras de manera automática muchas cosas, como manejar, como vestirte, como, no sé, arreglarte, maquillarte, algunas cosas que ya las tienes muy automáticas y ya ni las piensas, por eso las puedes estar haciendo otra cosa cuando estás haciendo eso, porque el cerebro pone el automático en una cosa y a lo mejor tratas de poner la atención en otra. El cerebro no tiene la capacidad de poner el 100% de atención en las dos cosas, ¿eh? Entonces, por eso el multitasking no es la herramienta más efectiva. No es que no se pueda. Oye, pero es que yo cuando voy manejando voy arreglando y aparte voy contestando el WhatsApp y la llamada. Sé que sí lo puedes hacer, sé que lo podemos hacer, pero no con el mismo nivel de atención. Y eso te lleva a cometer errores, a equivocarte, a no poner atención a lo importante. Entonces, tu cerebro te va a ahorrar energía y eso va a hacer que maximice recompensas. Siempre te va a llevar a minimizar amenazas y maximizar recompensas. Por eso nos cuesta trabajo de repente cambiar un hábito malo hacia algo bueno. Oye, ya no voy a comer grasa, ya no voy a tomar tanta azúcar. ¿Qué crees?
el cerebro también te maximiza las recompensas y entonces el cerebro te dice, no, no, Mike, es que ese chocolate está delicioso, ese chocolate te vas a sentir súper bien si te lo comes, ¿sí? Y entonces maximiza la recompensa, así funciona tu cerebro. Pero cuando eres consciente lo puedes gestionar, no significa que no se pueda quitar. Entonces, cuando hay un cambio en las personas lo detectan las personas que va a haber un gasto más de energía extra, eso es una amenaza, genera miedo en las personas y hay 3 reacciones cuando el cerebro tiene miedo, cuando hay un cambio en la organización o en tu vida. Que se paralice, que te quedes paralizado y no hagas nada. Hay gente que se bloquea cuando sucede y el miedo los bloquea. Hay cerebros que funcionan en ciertas situaciones así. Se paraliza, corre, huyes. Si yo te dijera ahorita, imagínate que ahí en donde estás ahorita sentado, sentada, en tu casa, en la oficina, en donde sea, está atrás de ti un tigre. Está detrás de ti un tigre y se está acercando. Si yo te lo digo ahorita, estoy seguro que vas a decir, no, claro que no. Tu cerebro te dice, no es posible, estoy en un lugar seguro. Te empiezas a racionalizarlo y dices, y no va a pasar, no te genera miedo. Pero ¿qué tal si fuéramos en un recorrido por la sabana africana y fuéramos caminando y te dijera, atrás de ti está un tigre? Creo que es muy posible que sí estuviera un tigre y seguramente vas a correr. Esa es otra reacción. Y la otra reacción del cerebro es enfrentar la situación o los cambios que vienen. Entonces, lo que tienes que hacer es llevar a la gente a que enfrente los cambios. Y ahorita vamos a ver con la metodología cómo hacerlo. Que no se paralicen ante el cambio, que no corran, que no lo eviten, sino que lo enfrenten, que enfrenten el cambio. Y ahorita, y es llevarlos hacia empezar a lograr metas cortas para que puedas generar dopamina. El cerebro genera dopamina cuando tienes logros, aunque sean pequeños, te genera una motivación, tu motivación de levantarte, en donde a lo mejor te inscribiste en este webinar y dijiste, bueno, creo a lo mejor hay algo que pueda pasarme, Mike, interesante, puede ser, pues me voy a levantar. Generó algo de dopamina cuando tú recibiste la invitación de Aeri, en donde viste a lo mejor algo de valor y dijiste, puede ser que pueda aprender algo importante aquí. Eso que te movió se llama dopamina. Tu cerebro dijo, creo que es algo bueno que podemos tener, puede ser una recompensa, puede ser algo que nos pueda hacer sentir mejor o mejorar en nuestro trabajo. Entonces, cuando se generan estos cambios, es importante ver que el cerebro a nivel neurobiológico va a necesitar más oxígeno y glucosa, ¿sí? Cuando haces eso, disminuye ese flujo hacia la córtex prefrontal, que es la que toma las decisiones, es la parte racional, ¿sí? Y si no tenemos oxígeno suficiente o glucosa en esa parte del cerebro, afecta el desempeño de las personas. Entonces, por eso las personas se resisten al cambio. Es importante que lo entiendan. La resistencia al cambio viene desde ahí, desde un nivel neurobiológico en las personas. Oye, Mike, está padre, pero ¿cómo lo trabajo? Ahorita vamos a verlo. Una manera de verlo también, hay una metodología que se llama SCARF, que es un acrónimo en inglés, para entender justamente lo que la gente detecta como amenaza. Son 5 factores en donde la gente detecta como amenaza cuando hay un cambio en su organización, en su trabajo o en su vida. Me va a afectar en el estatus, es decir, si tú implementas ese nuevo software, si tú metes ese nuevo ERP en la organización o metes estos nuevos KPIs para la estrategia en la empresa, posiblemente no voy a dominarlos como lo que ya domino hoy. Ya tengo experiencia, lo que ya sé ya es lo que ya domino. No quiero que pongas estos cambios porque tengo que aprender. ¿Y qué tal si no le entiendo? Y si no le entiendo y tomo malas decisiones, puedo perder mi estatus de buen líder, de buen gerente, de buen director. Es algo racional que la gente de manera inconsciente lo hace, ¿no? La certeza. Si no tengo certeza de que esto va a funcionar, entonces me voy a resistir al cambio. Sí, autonomía. Esto me va a quitar autonomía porque a lo mejor voy a depender de otros proyectos. Me van a quitar más tiempo. Relación o pertenencia. Puede ser que pierda mi trabajo si esto no funciona o yo no doy los resultados con este nuevo cambio dentro de la organización. Y eso me va a hacer perder el trabajo. Es pertenencia a algo, a mi trabajo. Y justicia. Posiblemente estos cambios no van a ser buenos, ¿sí? Por lo menos así lo ve la persona, ¿no? La persona que está resistiéndose al cambio. Y si hay que tomar decisiones, no quiero ser parte de una injusticia. Fairness es injusticia. Me da miedo la injusticia. Y si tú le preguntas a las personas cuáles son tus miedos o hablas de valores con las personas, y esto lo hemos hecho en ejercicios, en entrenamientos con las personas y lo hemos visto así, la justicia o la injusticia es algo que no les gusta, ¿sí? Que les hace enojar o que les da miedo.
Es parte de la naturaleza humana. Pero ¿qué crees? Podemos apostar en todo esto a la neuroplasticidad del cerebro, justamente. ¿Cómo entonces, Mike, puedo hacer para que la gente no se resista tanto al cambio? ¿Sí? Pues apostar a que el cerebro, aparte de tener esta naturaleza de la resistencia a los cambios, realmente tiene la capacidad para poder conectar. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para conectar las neuronas, para conectar neurotransmisores aquí adentro, para generar nuevas ideas, para generar nuevos pensamientos, para generar una nueva visión de lo que viene, para aceptar cosas nuevas. Si se genera una neuroplasticidad, por eso leer, por eso escuchar podcast, por eso escuchar información, estudiar, es ver un webinar como estos. En este momento estás generando neuroplasticidad, estás generando conexiones nuevas, ¿sí? Algunas cosas seguramente las conoces, pero las que no, va a conectar ciertos neurotransmisores que te van a hacer generar ideas para que vayas a implementar algo nuevo en tu organización como ejecutivo. Estoy seguro que esa es la idea de este webinar. Entonces, el cerebro de las personas tiene esa capacidad y quiero que apuestes hacia eso. Es llevarlos hacia que vean una oportunidad en ese cambio, ¿sí? Y celebrando esos logros pequeños, como te decía, para que el cerebro genere dopamina y la gente se motive, lejos de que se resista, se motive hacia aceptar esos nuevos cambios, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Es importante que indagues el por qué qué exactamente está provocando, porque cada empresa y cada organización es diferente. ¿Qué está provocando realmente ese miedo y resistencia a esos cambios que vamos a hacer? A esa implementación del nuevo proceso, a esa implementación de una nueva línea de producción, a esa implementación del nuevo software, o el nuevo CRM, ¿no? Tienes que indagar exactamente qué está pasando y eso lo haces con la gente, ¿sí? Escuchando a la gente. Inicia las conversaciones con la gente usando la resistencia, pero como una oportunidad. Es un poco lo que te estaba hablando hace un momento. Lleva el concepto de esa resistencia y ese miedo a verlo como una oportunidad en las personas. ¿Cómo? Destacando los beneficios que van a tener. Te vas a ahorrar tiempo. A lo mejor ahorita vas a gastar más tiempo, pero después de un mes, después de 2 meses, después de 3, no lo sé, vas a ser más eficiente en tu tiempo, ¿sí? O vamos a ser más rentables financieramente. Hay que escuchar a la gente. Escúchala, pregúntale y escucha y recibe ese feedback o esa retroalimentación para que la gente te dé esa información y sigas trabajando como líder esa gestión del cambio. Comunica esos cambios de manera rápida y dales apoyo constante. Porque si no haces eso, la gente va a empezar, y seguramente lo has visto, el clásico radio pasillo y entonces los rumores en la organización. Oye, ¿qué crees? Pero es que dicen que van a correr a mucha gente. Es que no, van a correr a todo el corporativo. No, es que van a eliminar una línea de producción y van a correr a toda la gente del área operativa o a la mitad de ella. Esos son rumores y esos se generan, esos los puedes evitar. En las empresas de repente llegamos con gerentes y nos dicen, es que Mike, tenemos mucho tema hace poco trabajaba con una gerente de recursos humanos, me decía, tengo mucho el tema de que la gente, pues habla de la gente y inventan cosas, ven algún cambio y lo distorsionan y lo empiezan a contar con la demás gente y se contamina y cosas así. Bueno, eso lo puedes evitar teniendo un programa, un sistema de comunicación interno sólido en cuestión de los canales, pero también de las formas. La comunicación efectiva va en esas dos vías, ¿sí? En las herramientas que ocupas de comunicación y en las herramientas de comunicación asertiva que ocupas internamente dentro de una filosofía, una cultura organizacional. Es importante que identifiques los impulsores del cambio. En el camino de esta implementación va a haber resistencia al cambio, pero va a haber mucha gente también que va a querer aportar al cambio porque les gusta, porque son gente más innovadora, porque son gente más creativa, porque son gente más disruptiva. Esos son tus impulsores del cambio. Arma equipos de trabajo con ellos, porque esos van a ser los líderes que te van a ayudar a impulsar esos cambios. Y algo importante para cuando implementes un cambio en una organización, no asumas que todas las personas, que el 100% de las personas van a recibir el cambio. Seguramente vas a terminar el proceso y habrá gente que no se adapte y habrá gente que no lo acepte y habrá gente que no se integre. Eso es natural y eso lo hemos visto también en las empresas cuando hacemos estos programas. Hay un porcentaje mínimo, afortunadamente, ese porcentaje puede cambiar de acuerdo al trabajo que hagas en la implementación, pero puede ser pequeño si haces un buen trabajo y eso está bien. Si de 100 personas, 2 personas, 5 personas, o sea, el 5% no se adaptaron al cambio, es un buen porcentaje. Sobre todo si no es gente clave, ¿eh? Si son gente clave, ahí es un bajo porcentaje, pero tienes un impacto mayor. Entonces, ahí es importante que
a tomar una decisión respecto a ese líder que no se integra al cambio, porque entonces te va a bloquear los cambios, ¿no? Entonces, quiero compartirte rápidamente estas estadísticas que son muy contundentes y que lo importante es que podamos ver. Ya viste la parte soft, por así decirlo, en cuestión de cómo funciona la gestión del cambio y cómo impacta en la gente a nivel neurobiológico. Y es importante que lo veas desde ahí para que puedas gestionar desde el liderazgo con las personas, ¿no? Los proyectos con un enfoque sólido de change management tienen un 96% más de posibilidades de ser exitosos. O sea, es un porcentaje altísimo cuando los proyectos que implementas en la organización están enfocados usando una metodología de gestión del cambio o de change management. Las organizaciones que brindan capacitación adecuada a los empleados tienen un 31% más de posibilidades de alcanzar los objetivos de los proyectos que quieren implementar, los proyectos de cambio. O sea, la capacitación es vital para tu gente para gestionar justamente los cambios. Las iniciativas de cambio que involucran activamente a los empleados, es decir, los proyectos en donde las empresas involucran más a la gente, tiene 3.5 veces más de probabilidades de tener éxito, ¿sí? Entonces, es un porcentaje, aumenta mucho el porcentaje de éxito en la implementación de un proyecto cuando involucras a la gente, que eso es parte importante. El 84% de los líderes consideran que la cultura organizacional es un factor crítico para el éxito de esas implementaciones, justamente. Eso lo dice Deloitte. El 84% de los líderes, o sea, es gente que ha implementado, que ha visto los cambios en las organizaciones, en empresas Fortune 500 y pueden haber experimentado esto y viendo cómo la cultura organizacional es un factor. Por eso es importante construir cultura, una cultura de bienestar, una cultura de felicidad en el trabajo, una cultura de colaboración en el trabajo desde el liderazgo. Es bien importante esa implementación, porque la cultura de trabajo es la amalgama y es el pegamento que va a ser, es el poder que le da o el empuje que le da a la implementación de ese cambio, de ese proyecto. Cuando quieres implementar algo, si tu cultura organizacional es débil, es endeble todavía, le falta madurar, y digo todavía porque no significa que ahí se va a quedar, estás trabajando en eso, va a ser más difícil implementar los cambios. Y no lo encontramos en las empresas cuando llegamos y nos dicen, queremos implementar esto, queremos implementar nuevos procesos para la eficiencia en los procesos internos. Ok, revisamos la cultura y es más complicado. Pues tenemos que trabajar desde la cultura para poder llevar a cabo esos proyectos. En promedio se necesitan alrededor de 66 días para que los empleados adopten un nuevo comportamiento o nueva práctica, dependiendo obviamente de su puesto, de la complejidad de lo que hacen y la calidad de la implementación. Pero son 66 días en promedio para que una persona, y eso tiene que ver con cambio de hábitos, es lo que tarda una persona generalmente, puede variar un poco, en que adopte un nuevo hábito. Estamos hablando de 2 meses aproximadamente. Te lo digo para que tengas un panorama de cuánto se puede tardar y no te desesperes cuando quieras implementar algo y digas, al mes ya has trabajado duro en la comunicación, en la parte de la implementación en los cambios, en las juntas de trabajo, y dices, es que la gente sigue sin hacer las cosas, la gente sigue utilizando el viejo sistema, la gente sigue utilizando la transacción anterior en el sistema SAP o el ERP que ocupes, ¿no? ¿Por qué lo haces? Te digo esto porque son cosas que hemos vivido en la práctica, ¿no? Porque hay que tener paciencia para que la gente tenga esa curva de aprendizaje y de adaptación a esos nuevos hábitos. Recuerda, se trata de reconfigurar hábitos personales en la gente, en los equipos, para que se reconfiguren los hábitos organizacionales. Trabajamos de manera sistémica, ¿sí? Si tú impactas a las personas en los hábitos con un enfoque hacia el cambio que quieres realizar, la organización de manera sistémica lo va a realizar, ¿sí? Es una cadenita. Entonces, tienes que llevar un orden, por supuesto, por jerarquía y funciones, por áreas, pero ese es el camino, esa es la estrategia. Finalmente, el 75% de los líderes senior consideran que la comunicación efectiva es el factor más importante para el éxito cuando implementas cambios, ¿sí? La comunicación efectiva es parte fundamental para que pueda... ¿Por qué la comunicación? Porque si no tienes un sistema de comunicación, cimientos en comunicación interna, difícilmente la gente va a interpretar como una oportunidad ese cambio y va a generar esa resistencia justamente.
Y ahora sí, quiero compartirte estos. Son tres pilares de un modelo de gestión de cambio, y es un modelo que nosotros ocupamos para implementar cualquier tipo de cambio, ya sea la implementación de un software, nuevos procesos, cambios en la cultura organizacional, implementación de nuevas prácticas en una planta. Los cambios que se te ocurren en la organización, cada industria, cada cliente es diferente, ¿sí? Pero este es un modelo que nosotros hemos diseñado de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y lo hemos ido afinando, porque algunas cosas nos dimos cuenta que no funcionaban tanto, que no eran tan importantes, y esto es el core, o esta es la parte vital que tienes, en lo que te tienes que enfocar como metodología para poder armar un plan de trabajo e implementar cambios en tu organización, ¿sí? El primer factor importante, el primer elemento es generar conciencia y preparación. ¿Qué tienes que hacer aquí? Lo primero que tienes que definir es ¿para qué necesitamos como organización ese cambio? ¿Sí? ¿Para qué queremos cambiar? ¿Para qué queremos implementar esto nuevo? ¿Sí? ¿Para qué? El para qué. Ya sabemos qué, generalmente se sabe qué. Y viene a lo mejor desde dirección general y dice, ¿qué se tiene que hacer? Ah, vamos a implementar esto nuevo. Ok, pero ¿para qué? Siempre cuestiona. Y tú como líder, como gerente, como director, es importante que tú cuestiones hasta arriba, hasta el nivel más alto. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Para qué? ¿Sí? ¿En qué nos vamos a convertir cuando o qué resultados queremos tener cuando implementemos esto? ¿Para qué lo necesitamos? Eso es importante entenderlo. Primero como líderes, como cabezas de organización, que tú lo entiendas para que después lo puedas transmitir, y ahorita vamos a ir hacia allá. Lo segundo, hay que hacer un diagnóstico de la situación en cómo estás actualmente en la empresa, ¿sí? ¿Cómo estás en la organización? Es importante tener una claridad de cómo estás en este momento para que puedas hacer una medición a futuro una vez que hagas las implementaciones, para que puedas tener una referencia en el pasado, ya cuando estés en el cambio en el futuro, puedas tener una referencia. Recuerda, como dice Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es importante medirlo. Más adelante viene la parte de medición, pero de inicio es importante que diagnostiques la situación actual, y hay muchas herramientas que podemos usar o que puedes usar para que puedas diagnosticar realmente la situación actual de ese proyecto en específico, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto en específico. Cuando hablamos de gestión del cambio, generalmente hablamos de administración de proyectos y de implementación de proyectos. Pero es importante primero diagnosticar esa situación actual, ¿ok? Lo siguiente es genera urgencia previendo crisis y oportunidades. ¿Qué significa generar urgencia? Tú como líder, viene un cambio, y tú como líder, una de las tareas principales que vas a tener es poder ver como una crisis, así como vino en el COVID. Hay muchos ejecutivos que empezaron a tomar decisiones ante esa crisis y empezó a pegar en las organizaciones, por supuesto que en los hogares, pero en las organizaciones también, a nivel, en todo el mercado, a nivel financiero, a nivel operativo, a nivel financiero, por supuesto, a nivel rentabilidad. Y tuvieron que empezar a ver esa crisis como una oportunidad sí o sí. Si no tomabas esa decisión como ejecutivo, simplemente vas a tronar, ¿no? Vas a tronar. La empresa va a tronar, o tú ya no vas a estar, o lo que sea. Pero como líder estratégico, es importante que preveas la crisis. Eso creo que esa parte la entiendes perfecto. Lo importante aquí es generar urgencia viendo una oportunidad, y esto significa que le vas a transmitir a la gente que el cambio que viene no significa que lo vamos a hacer solo porque el director quiere o porque yo quiero, sino porque realmente lo necesitamos, porque es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para que nos expandamos, es una oportunidad para abrir una nueva planta, es una oportunidad para abrir una nueva línea de producción. ¿Y esto qué crees? Ya es urgente e importante, decía Steve Covey. Es urgente y es importante, ¿no? Generar urgencia eso lo tenemos que hacer ya. Y eso es importante a nivel liderazgo porque lo tienes que transmitir. Tienes que transmitir esa urgencia. Esto es importante, esto es importante, esto es importante. Ya lo tenemos que implementar hasta que la gente se apropie de esa energía de urgencia y se suba al barco para empezar las implementaciones. De eso se trata justamente. Una vez que tienes claro hacia dónde te quieres mover y empiezas a generar esta conciencia, acuérdate que este primer pilar es generar, por eso se llama conciencia y preparación, porque es darte cuenta de que necesitas el cambio y preparar a la gente a nivel mindset, a nivel mentalidad,
Y a nivel emocional, porque si preparas la mente, preparas la emoción y no haya tanta resistencia al cambio, ya lo vimos ahorita al inicio. Entonces, es el proceso de conciencia y preparación. Y ya que hiciste esta parte, ahora sí tienes que aterrizar esa visión estratégica. Y cuando hablo de visión estratégica, no hablo necesariamente de la visión de la empresa. Tienes que definir una nueva visión específicamente de esa gestión, de ese proyecto, ¿sí? Obviamente esa visión estratégica, y es estratégica porque es una visión a largo plazo, porque generalmente este tipo de cambios son a largo plazo, más de un año puede durar. Entonces, tiene que estar alineada esta visión del proyecto a la visión de la organización, ¿sí? Por supuesto, la visión de la organización es la que manda, ¿sí? Y si la visión de la organización no está bien, pues hay que ajustar la visión de la organización, porque ya no somos eso y ya no nos queremos convertir en eso, o ya nos convertimos en eso, ahora nos queremos convertir en esto otro. Por la que sea, esta visión de tu proyecto tiene que estar alineada hacia eso, ¿sí? Nos queremos convertir en esa empresa que da las mejores soluciones de software, en esa empresa que da las mejores soluciones de herramental para la industria automotriz. Ok, si esa es tu visión y la implementación de este proyecto es eficientar los procesos internos para agilizar el servicio a los clientes como proveedor, ok, pues entonces define esa visión para poder alinearla. Esa es una alineación, ok. Entonces, ese es el primer elemento importante de este modelo de gestión del cambio. Y quiero ejemplificártelo con esto que estoy armando aquí, y quiero que me sigas hasta el final de la presentación para que veas lo que estoy armando allí. Imagínate que ese primer pilar es una primer parte de algo que estás armando, ¿sí? Es una primer parte que tiene que ir unido a otras partes en el proceso, a los otros dos elementos que vamos a ver ahorita, para que esto funcione, ¿sí? Esa es esa primera parte. Imagínate que empiezas a unir partes en estos elementos, unes otros elementos en la comunicación, unos elementos en donde tienes una visión de hacia dónde quieres llegar como organización. Esa visión que te acabo de decir es moverte de un lado A hacia un lado B. Estamos aquí haciendo un diagnóstico, ya me di cuenta que estamos aquí. ¿Hacia dónde nos queremos mover? La visión. ¿Hacia dónde nos queremos mover como organización con este nuevo proyecto? Te vas a mover del lado A, del punto A al punto B. Es importante que tengas bien definidos esos dos. ¿En dónde estás y en qué te quieres convertir? Hablando específicamente de ese proyecto. Ese es lo primero que tienes que hacer. ¿Ok? El siguiente elemento importante es lidera el cambio. Y este para mí es uno de los más importantes. La parte de la conciencia es importante, pero el cambio es un pilar vital en la implementación y la gestión de los cambios. Cuando hacemos implementaciones, nos tocó trabajar con una empresa en donde la verdad es que la gente tenía muchas capacidades técnicas y venían cambios en unas certificaciones de ISO que tenían que realizar. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que justamente un problema con el que nos empezamos a encontrar es el liderazgo que tenían, desde las gerencias hasta las direcciones, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar con esa parte primero para poder alinear a la visión con los líderes y con los equipos de trabajo hacia la meta, ¿no? Pero la parte de liderar el cambio es lo que te decía al inicio de la presentación. No se trata solamente de gestionar el cambio, se trata de liderar el cambio. Y quiero que cambies ese concepto ahora. Seguramente habías escuchado hablar de gestión del cambio y quiero que te muevas de gestión del cambio a liderar el cambio. Gestionar el cambio de la María como este modelo completo. Eso es gestionar el cambio. Pero liderar el cambio es el core. No puedes gestionar un cambio si no lideras un cambio. Liderazgo es importante. Es una parte soft, es una parte blanda, aparentemente. Según es blanda, pero realmente para mí es la de carácter, es la de fuerza, ¿sí? Porque es realmente lo que te da una base, un cimiento para que los cambios se den en el largo plazo. ¿Qué haces para liderar el cambio? ¿Qué tienes que ir implementando en tu empresa? Lo primero que tienes que hacer, y el liderazgo es formar equipos, se dice que el liderazgo es, el verdadero líder es el que desarrolla a las personas, ¿no? Y eso quiere decir que tienes que formar equipos que impulsen el cambio. Hace un momento hablaba de que es importante que identifiques los promotores o los impulsores del cambio, que son la gente que vas a encontrar en la oficina, en otra área, en el área de finanzas, en el área de operaciones, en el área de ventas, y que sabes que le gusta el proyecto, que se enamoró del proyecto y que lo quiere implementar ya, quiere ser parte, y aparte es muy buen líder. Entonces, líder funcional y líder en la organización en general.
Un buen líder generalmente son gente que sabe liderar a la gente en cuestión técnica, pero que también es un líder porque es congruente a nivel personal y eso se transmite. Cuando detectas a alguien en la organización así, no lo dejes ir, porque es difícil, es talento escaso. Entonces, esos son los verdaderos impulsores del cambio que te van a ayudar a implementar lo que quieras en la organización. Esos son los que te van a ayudar. Quiero que veas esta imagen justamente. Y cuando empiezas a implementar cambios, y seguramente lo has vivido en tu empresa, cuando empiezas a implementar cambios en la organización, hay empresas en donde generalmente empiezan a trabajar por silos. Les digo yo, empiezan a trabajar como dentro de la empresa, muchas empresas pequeñitas. La empresa de finanzas, la empresa de ventas, la empresa de operaciones, ¿sí? La empresa de estrategia, la empresa de desarrollo de producto. Entonces, cuando vamos avanzando hacia un objetivo o vamos en este trayecto que se supone que deberíamos de ir juntos como una sola empresa, como un solo ente de personas, no solo económicos, sino de personas, difícilmente las cosas suceden. Oye, Mike, pero sí, nosotros no estamos muy bien en la parte de cultura organizacional, pero sí hemos implementado cambios, por supuesto, estoy seguro que sí, pero los implementan muy lentos y muy ineficientes. O sea, les cuesta mucha inversión. Los cambios, tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Hay mucho recurso que le tienes que invertir, te tardas mucho más en los proyectos, estaba proyectado para terminar el proyecto en 2 años y se termina en 3 o en 4. Eso es lo que sucede cuando trabajas de la manera en que es la fotografía en donde van cayendo todos de manera aislada o separada. Cuando ves el otro lado, el otro equipo en donde empiezan a trabajar juntos como sinergia, imagínate que los dos que van al centro son los líderes y son los que están marcando el ritmo, los que marcan si estamos girando a la derecha o si estamos girando a la izquierda. Y el equipo de trabajo genera sinergia con los demás y obviamente con los líderes. Y entonces esa integración es tan satisfactoria, no solamente por los resultados que logramos, que ya son muy buenos, sino por el hecho de haber ganado, sino por el hecho de haber participado en un equipo de alto rendimiento que se echa para adelante, hombro a hombro, para lograr esos resultados y que de repente nos quedábamos 1 hora, 2 horas más para el proyecto, pero que realmente estábamos muy motivados para implementarlo. Eso es trabajo de comunicación, eso es trabajo de liderazgo, eso es trabajo de formar equipos de alto desempeño en donde la gente se sienta parte de ese cambio. Tiene que impregnarlo dentro de ellos para que lo puedan vivir. Otra parte, otro elemento importante en este segundo elemento, que es el liderar el cambio, es comunica la visión del cambio. Aquí, la parte de liderazgo, te puedo decir que el 70% de liderazgo es comunicación. Sí, el mejor líder o el mejor comunicador no es el que sabe hablar bonito, no es el que se sabe parar enfrente y no debe nervios hablar enfrente de las personas, sino el que sabe comunicar un mensaje, ¿sí? Y una cosa es hablar y otra cosa es comunicar. Hablar es transmitirte conocimientos y yo puedo ahorita decirte, mira, es importante que hagas esto para gestionar cambios en tu organización, pero si yo no lo sé comunicar y yo estoy seguro que puedo dejarte algo el día de hoy para tu vida y para tu empresa y para tu carrera como ejecutivo, eso es comunicación, ¿sí? Y eso es lo que tienes que hacer tú con tu gente, con el equipo de trabajo. Y la comunicación no es una habilidad que tengas que aplicar solamente en el trabajo como ejecutivo. Eso te lo quiero poner aquí muy importante y que te lo lleves, porque la comunicación para mí es un estilo de vida. Y cuando adoptas un estilo de vida es porque lo vas a hacer desde ti primero, cómo te comunicas contigo y con tu familia, en tu hogar, en tu refugio. ¿Te acuerdas que te hablaba de la historia al inicio de mi historia con mi papá y la parte del perdón? Es tu refugio, yo así lo veía. Y yo sé que tú ves a tu hogar y tu casa como tu refugio. Y es importante que no dejes de darle prioridad a ese refugio tuyo, porque es el que te da el boost, es el que te da la energía para poder llegar a la organización y entonces lograr nuevas metas con esos nuevos cambios. Me he topado con cientos de ejecutivos, créeme, hombres y mujeres, en donde llegan al trabajo, no solamente ya al proyecto, deja el proyecto, al trabajo, a la empresa, con una motivación. Entonces, en donde de repente le dices, ¿qué onda, Juanito? ¿Cómo estás? Vamos a arrancar con el proyecto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo vienes? Así como la pregunta que les hacía al inicio, ¿cómo vienes? Que te decía que no me gusta que me contesten bien, sino que me contestes lo que es, pero menos bien. Puede ser alegre, pero que me contestes realmente cómo vienes, ¿no? Decía, ¿cómo vienes, Juanito?
Bien, bien, sí. Oye, vamos a hacer esto, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 le entro. Y hay gente que te dice que sí, y dices, pues, ¿estás contento? Sí, sí, estoy contento, estoy motivado. Ah, pues avísale a tu cara, ¿no? Porque no se ve, o no le has comunicado que realmente estás motivado para este proyecto. Entonces, cuando la gente viene así, es porque seguramente, hay muchos factores. Es porque seguramente le falta trabajar ese balance, esa parte de wellness, esa parte de bienestar a nivel salud, a nivel felicidad, la parte espiritual, independientemente de las creencias que tengas, la parte mental y emocional y la parte de salud, y la parte de tu salud física también. Cuando implementamos prácticas o cuando implementas prácticas, porque es lo que hacemos en las organizaciones, hay una empresa que nosotros no lo hemos hecho, pero hay una empresa que se atrevió a medir. Hay un video en YouTube también que lo puedes ver que tiene que ver con eso. Se llama, si quieres anótalo, se llama Everybody Matters. Everybody Matters. Todos importan o todos importamos, debe ser la traducción. Everybody Matters. Búscalo así y habla justamente de una empresa hablando de gestión del cambio, en donde la base de la gestión del cambio es la confianza. Y tal cual es así. La comunicación y la confianza son la amalgama para que las metas se logren. Entonces, cuando le preguntaron en una implementación a operadores en la Junta Ejecutiva de Trabajo, cómo había impactado estos cambios en su vida, porque habían tenido éxito en los cambios, habían tenido muchos beneficios en la planta, una planta de producción, y la persona le contestó, eso me impactó. El ejecutivo se quedó sorprendido con la respuesta, porque pensaba que le iba a decir, no, pues ya somos más eficientes, una respuesta muy técnica, ¿no? Muy operativa, muy de la empresa. Y le dijo, pues a mí me impactó porque ahora puedo hablar más con mi esposa, porque ahora me comunico más con mis hijos, porque ahora juego más con ellos. El ejecutivo se quedó así como que, ¿qué? Así como dicen los gringos, what the fuck, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? No se imaginaron el impacto que estaba teniendo esas implementaciones cuando trabajas con la confianza, cuando trabajas con la comunicación, cuando trabajas y haces sentir a la gente realmente parte, no solamente de un proyecto, sino parte de la empresa. Esas son las empresas ejemplares que son como nuestros ejemplos y nuestras referencias para hacer implementaciones en las empresas que todavía no han logrado eso, pero que es posible. Porque de repente algunos ejecutivos se me ponen medios escépticos y no, Mike, eso es muy idealista, o sea, no has visto la empresa donde trabajo, o sea, no sabes cómo se ponen y reclaman y contestan y así, ¿no? Créeme que es posible cuando tienes una metodología y un liderazgo que realmente empuje esos cambios. Es posible totalmente. Entonces, la respuesta de la persona que dio fue porque justamente los cambios que hicieron dentro de la organización y de la planta habían provocado que él tuviera más tiempo para salir más temprano de su trabajo. Implementaron prácticas que tenían que ver, se pusieron una meta fíjate, ahorita voy a hablar de la medición, pero cuando tú estableces KPIs o indicadores para medir la gestión del cambio, generalmente son indicadores que tienen mucho que ver con el rendimiento, con la productividad, pero puedes meter indicadores o KPIs que tengan que ver con el bienestar de la gente, ¿sí? Y un indicador que tiene que ver con eso es el bienestar y cómo estoy yo, cómo estoy en la salud, ¿sí? Entonces les doy pláticas, les hago conciencia de cómo es mejor que te alimentes, de que es importante que duermas bien. Dormir bien es una práctica muy común que hacemos en cuestión de entrenamiento a la gente para que aprenda a dormir. No sabemos dormir, no sabemos respirar, no sabemos dormir. Y son cosas parecen simples, pero son súper poderosas que si con una metodología les enseñamos a la gente y la gente lo hace, por supuesto que no garantiza que el 100% de la gente lo haga, pero si lo hace la mayoría, empiezas a ver cambios en productividad de la gente. Y en la parte de relaciones personales, que es a donde llevó a esta persona, ¿sí? Porque los cambios en las herramientas de comunicación las llevó desde su hogar. Imagínate que la gente llegue a tu empresa y te diga, es que el indicador que te digo que pusieron es se pusieron como una meta disminuir la tasa de divorcios de sus empleados. Entonces, ¿qué carajos le importa a la gente mi vida? Bueno, sí me importa porque eres parte de mi empresa, ¿sí? Y no voy a meter a tomar decisiones en tu vida, pero sí te voy a dar herramientas y te voy a ayudar porque me importas a que lleves una vida mejor en tu hogar. Que estoy seguro que no te quieres separar o que no te quieres divorciar, ¿no? Bueno, hay casos, ¿no? Hay casos, pero generalmente no. No es algo agradable, ¿no? Y si pasa, te voy a ayudar a que lo sobrelleves. Tampoco no es el bien del mundo, ¿no? Y también te voy a dar herramientas para eso. Así
Sí, a ese nivel es importante que llevemos a la gente. Es trabajo, es entrenamiento, es involucramiento, por supuesto, pero funciona. Involucrar a toda la empresa es importante. Lo que te digo ahorita es justamente involucrar a toda la gente hasta el nivel operativo. Y otra cosa importante, quita todos los obstáculos que puedas encontrar en la implementación de esos cambios, ¿sí? Cuando tú te paras como líder, y aquí tiene que ver mucho con liderazgo porque te vas a encontrar con otros gerentes, otros directores que literal, aunque se supone que son tus partners, que son tus stakeholders, le llaman, en donde te deben de ayudar a implementar estos cambios, literal los están saboteando, ¿no? A veces intencionalmente, a veces no es con intención, sino es por falta de conocimiento y falta de capacidad de algunos ejecutivos, desconocen esto o no les gusta, lo que sea. Lo importante es que tú como líder te pares y empieces a trabajar con tu gente. Es importante que defiendas a tu equipo de trabajo, pero que también los hagas que se unan a los otros equipos de trabajo. Un error que hemos visto en los equipos de trabajo en el liderazgo muy común es que hay líderes que son, le llamamos líderes paternalistas, que son los que, como la mamá de los pollitos, protegen mucho a su equipo de trabajo, porque saben que eso ganas muchos puntos como líder, y es cierto. Entonces, los protegen mucho, los protegen mucho. No te metas con mi gente, no te metas con mi gente, ¿no? Y mandan correos y contestan, aunque a lo mejor su gente se equivocó, los defienden y toda esta parte. Es importante defender a la gente, es como la crianza de tus hijos. Es importante cuidarlos, protegerlos, pero también es importante que aprendan las consecuencias cuando no tomas una buena decisión. Y la consecuencia en un equipo de trabajo es justamente enfrentar. Acuérdate cómo funciona el cerebro. No debes de huir, no debes de paralizarte, tienes que enfrentar. Dile a tu cerebro que vas a enfrentar este cambio, que vas a enfrentar esta consecuencia. ¿Y qué crees? La vas a enfrentar conmigo, ¿sí? Porque yo voy a estar aquí contigo para enfrentar ese cambio, para enfrentar esa consecuencia. La regaste, o sea, la regaste feo. Pues, ¿qué crees? La regamos porque a lo mejor yo también debía haber estado más ahí y lo vamos a enfrentar juntos. Vamos juntos, vamos los dos, ¿sí? Entonces, eso es empezar a desplomar los obstáculos cuando trabajas con otras áreas y vas con las otras áreas y te avientas un pollito con ellos en la junta de trabajo, pero defiendes el proyecto y defiendes el equipo y alineas a tu equipo para que se una con los otros equipos. Nada de que, no, pues que me echó tierra y entonces ya vamos a pelearnos. No. Y que no te vean a ti como líder estar peleando. Es como papá y mamá en la crianza igual. Si ven que papá y mamá están en contraparte para lograr algo en la casa, los hijos lo van a tomar partido porque más le convenga, porque el niño es muy visceral todavía. Entonces va a ir por lo que le convenga, ¿sí? Todavía no desarrolla la parte prefrontal ejecutiva. Entonces no toma las mejores decisiones racionales, ¿no? Es natural. Entonces por eso es tan importante que como líder te vean unido a los otros líderes. Así como papá y mamá, tú como líder de proyecto, como líder de recursos humanos, como líder de finanzas, estés en equipo, aunque discutas y tengas diferencias, con el otro equipo, ¿sí? Y que tu equipo vea que haces equipo con el otro para que él haga equipo con el equipo de la otra área. Eso es importante, ¿ok? Ese es el segundo paso. Imagínate, y quiero que veas aquí lo que estoy armando, lo que empecé a armar hace un momento, ¿sí? Imagínate que empiezas a unir estos dos puntos A y B, empiezas a unir estos dos puntos A y B, ¿ok? ¿Te acuerdas de esos dos puntos? El liderazgo justamente lo que hace es empezar a construir un puente. Es la amalgama, si te das cuenta, que le puse una pieza abajo para justamente unir el pasado con el futuro, ¿sí? O la situación actual con la visión, ¿sí? El pasado con el futuro, la situación actual con la visión. Esto que ves aquí en medio, estos sostenes o retenedores, o se me fue la palabra en español, uniones que te hacen que realmente las dos piezas formen una sola y generen realmente un puente, es el liderazgo justamente. El liderar ese cambio. De lo que te acabo de hablar ahorita es lo que hace que una ese punto A o te mueva de ese punto A hacia ese punto B. Generas un puente, literal. Generas un puente. La gestión del cambio o liderar el cambio es generar un puente de transición y de crecimiento hacia una nueva versión de la organización. De las personas, porque las personas se van a convertir, y de la organización, porque te vas a convertir.
Entonces, literal, ese liderazgo es la amalgama o es el pegamento que tienes justamente para generar ese cambio, ¿ok? Y el tercer pilar y el último es implementa con estructura. Y aquí en esta parte es importante que puedas medir esos resultados. Y y es muy profunda la parte de la medición, pero quiero resumirlo en algo muy importante. Implementa ganando batallas cortas. ¿Esto qué significa? Lo que te decía al principio, el cerebro funciona con dopamina, la motivación funciona generando dopamina a nivel neurotransmisores. Entonces necesitas generar dopamina en tu equipo. ¿Cómo generas dopamina? Dales batallas cortitas, chiquitas, de un proyecto grande. Tienes una meta grande a 1 año, tienes una meta a 6 meses, tienes una meta a 3 meses, tienes una meta del mes o una meta semanal a nivel operativo. Haz que ganen esas metas semanales. Es que el cambio de hábitos, este es un sistema de cambio de hábitos. Si quieres hacer ejercicio y bajar de peso y tener un mejor cuerpo, no te vayas no, yo tengo que ponerme todo fitness como Luis Miguel, bajar 25 kilos para que me vean en el concierto, súper guay, ¿no? Entonces, no, digo, son casos especiales. Tú no sabes cuánto le costó a esa persona bajar ese peso, pero no funciona generalmente con algo drástico. Funciona ganando batallas pequeñas. ¿Qué significa? Pues que nada más hoy, el día de hoy, una batalla que tengo que ganar es no comer azúcar, o no tomar una parte de azúcar, o no comer esto que tiene mucha grasa, ¿sí? O nada más hoy voy a hacer 10 lagartijas de ejercicio. Nada más 10 lagartijas, nada más. No te vayas al gimnasio 3 horas. Digo, si lo puedes hacer, hazlo, pero 10 lagartijas, 10 sentadillas, 10. Esas son batallas cortas. Vas a ver cómo te vas a sentir al otro día. Eso es a nivel cambio de hábitos. Cuando tú le das a tu equipo esas batallas cortas a nivel operación y que ganen y que digan, hey, logramos la meta del día. Hey, logramos la meta semanal. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? La gente generalmente empieza a generar esa dopamina y empieza a saber cómo a la gente le importa su trabajo. Cuando ves a gente que no le importa el trabajo y generó indiferencia, aguas, porque le hace falta metas. ¿Sí? Aparte del liderazgo, del trato de la gente, de su liderazgo, de la organización como tal, que se sienta bien, está la parte de lograr esas metas. Son 2 cosas importantes en las organizaciones para generar motivación e inspiración en las personas. Celebra esos triunfos. Es importante que esas metas pequeñas que van logrando, las celebres, ¿sí? Las celebres. Es importante que las celebres, que generes ese reconocimiento, así como la foto que ves aquí. La gente va a empezar a verse desde, a lo mejor es un gatito, pero ya en el espejo se ve como un león. Eso genera empoderamiento, eso genera empowerment. En inglés se llama empowerment a nivel organizacional. El empowerment es justamente llevar a la gente a que se sienta facultada para tomar mejores decisiones. Esa es parte de una metodología de management también. Reconoce esos logros a la gente, reconoce los triunfos. Y no tienes que hacer una celebración grande o una comida de toda la planta. Simplemente desde la palmada, desde el reconocimiento, desde el feedback personal y en público en las personas, ya genera una motivación para que la gente siga ejecutando esos cambios. Acuérdense que estamos en la parte 3, el elemento 3 de la gestión del cambio, que es implementar con estructura. Todo eso es estructura. Todo eso es la metodología que tienes que ocupar en un orden. Sí, puede variar el orden, pero la idea es que sigas estos pasos. Y ancla los cambios a la cultura de la organización, ¿sí? Anclar los cambios a la cultura es justamente lo que te decía hace un momento, es alinear esos cambios, vivirlos y que ya te veas a nivel identidad como lo que somos ahora. Antes éramos una empresa que no daba buen servicio a los proveedores y que nos tardábamos 1 mes. Ahora somos una empresa que nos tardamos 1 semana en dar una respuesta o una solución a un cliente, por decir un ejemplo. Tienes que verte como ese nuevo, pero la gente se tiene que ver así. Si tú mismo en la empresa dices, no, es que las metas están interesantes, pero no vamos a llegar. No, pues es que no, o sea, con este equipo, con esos recursos, ni siquiera nos dan recursos para que podamos implementarlo. O sea, si tenemos ese diálogo dentro de la organización, sobre todo como líderes, la gente lo percibe y lo escucha. Y se convierte en eso. Se llama profecía autocumplida. Hablamos de creencias a nivel personal y eso funciona a nivel organizacional sistémicamente. Profecía autocumplida. Si yo digo, es que no lo logramos, es que no somos tan buenos, es que la competencia es mejor. Bueno, a lo mejor no eras tan bueno todavía, pero estás en un proceso de crecimiento. Y si dices que no somos, y no digo todavía, no agrego el todavía, entonces vamos a seguir así. Pero si agrego el todavía, es que estoy en un proceso y puedo ser mejor. La gente tiene que ver eso para que lo pueda vivir. Y finalmente, en la implementación es importante que miras los avances, ¿sí? Hay muchas herramientas, puedes generar un dashboard, un tablero de control en donde puedas
establecer los objetivos estratégicos con sus indicadores o KPIs o indicadores clave de desempeño, con sus metas a 1 mes, a 3 meses, a 1 año, para medir realmente. Es bien importante que elijas bien los indicadores, los KPIs, que ese indicador tiene 2 características, que realmente te dé la medición que quieres respecto a lo que, al beneficio, al crecimiento que estamos teniendo, a lo que implementamos, y que nos dé claridad, ¿sí? Que estén alineados, que nos dé lo que realmente estamos buscando. Porque hay indicadores que realmente son para otra cosa y no los necesitas ahí. Entonces, selecciona bien tus KPIs, tus indicadores para medir la gestión del cambio. Y finalmente, quiero que veas el puente cuando hacemos en el tercer elemento, la implementación de una estrategia. Y aquí está la parte de liderazgo. Te decía que es la unión del punto A y el punto B, ¿no? La parte de implementación es lo que hace que tu liderazgo se consolide. Esta parte vamos a llamarlo la implementación. Y esto hace que el puente, para lograr esas metas, justamente logre los objetivos, ¿sí? Este puente simboliza justamente el éxito de un proyecto, de la implementación de nuevas formas de trabajo a nivel de organización, de nuevos procesos, de la implementación de un nuevo software, ¿sí? Todos esos son cambios. ¿Y duelen? Sí, por supuesto que duelen, ya lo viste. Pero cuando los haces de manera estructurada, realmente genera muchos beneficios a nivel financiero, a nivel rentabilidad en las organizaciones, y sobre todo, que es la parte que a mí más me gusta mencionar una frase que es: no se trata de hacer negocios, ¿sí? Se trata de formar personas, no se trata de formar negocios, se trata de formar personas o construir personas para que después la gente construya el negocio. Recuerda esto, no se trata de construir negocios, se trata de formar personas para que después las personas construyan el negocio. Ahí está la clave del éxito en una implementación de gestión del cambio. Te acabo de dar el secreto de la plática, anótalo. Entonces, el core, entonces, la visión, la prioridad debe de estar en la parte del liderazgo. Por supuesto que en la conciencia, en el primer elemento, la preparación, en el liderazgo y la implementación. Por supuesto que es importante medirlo, ¿sí? Porque nada más generamos liderazgo, pero no medimos nada, porque nos hemos encontrado con empresas en donde son muy buenas para el liderazgo, tienen mucho liderazgo carismático, la gente se siente muy integrada, pero tienen un desastre en la parte de medición de procesos, en donde ni siquiera saben qué tan rentables son. Por eso es tan importante la tercera parte también, la implementa con estructura, ¿sí? Pero la parte vital es la parte de la formación de la gente. Recuerda, tú no vas a hacer el cambio, tienes que formar una sinergia. Y la sinergia es, me gusta resumirlo, y esto lo define mucho un amigo, Jorge Serratos, en donde defines a la sinergia como 1 más 1 igual a, los ingenieros, y hay ingenieros aquí van a decir, ¿cuánto es 1 más 1? Van a decir 2, o vamos a decir 2. Y la sinergia es cuando en tu trabajo, en la gestión del cambio, haces 1 más 1 igual a 3. Significa que la suma de los esfuerzos de tu equipo, ¿sí? No es la suma, el resultado no es la suma, sino la multiplicación de sus esfuerzos. Significa que 1 más 1 no va a ser 2, van a ser 3, 4, 5, 10, 20, ¿sí? Esa sinergia. De cuánto va a ser el resultado depende de las habilidades que tenga ese uno y cuánto tenga el otro uno, y cuántas competencias y cuánto liderazgo tenga ese otro uno para generar esa sinergia y entonces producir 4, 5 o 10. 1 más 1 igual a 5 o a 10 o a 20. Cuando haces eso, las cosas y los procesos en la implementación de los cambios fluyen, ¿sí? Fluyen constantemente. Entonces, aquí para ir finalizando, nada más quiero presentarte esta parte de un caso de éxito que tuvimos en una empresa. Hemos tenido varios, pero básicamente era una empresa automotriz, en donde tenían, justamente hablando de sinergia, tenía muchas faltas, muchos problemas en la falta de integración y de sinergia que generaban los equipos de la planta. Esto, por supuesto, que generaba mucho retardo en cobrarle a los clientes, en facturar, y también en la comunicación que tenían. Sus procesos estaban un poco obsoletos. El problema vital era la parte de comunicación. Había unos temas técnicos en cuestión de procesos, de software, pero la comunicación era lo principal. Y lo que se definieron como objetivo ahí en esa gestión del cambio era justamente aumentar la agilidad de respuesta a los clientes, fortalecer esa cultura organizacional y que los equipos se integraran, ¿no? En la implementación, obviamente, hicimos la implementación de este modelo y el enfoque estuvo centrado justamente en un liderazgo sponsor, le llamamos. El liderazgo sponsor es que el líder tiene que ser un patrocinador justamente para liderar esos cambios, para encabezar esos cambios. Tiene que estar involucrado por lo menos el 75% del tiempo en ese proyecto.
en las juntas de trabajo, así lo vas midiendo. La comunicación sistémica era parte importante, generar equipos interfuncionales y el sistema de reconocimiento y celebración. Eso es lo que hicimos en esta empresa, ¿no? El resultado que tuvimos en esta organización fue que empezaron a reducir justamente los tiempos de la solución o las respuestas que le daban a los clientes, ¿sí? Eso redujo en un 23% y eso obviamente se convierte en dinero. Redujeron el tiempo de proceso de facturación de los clientes de 28 a 12 días. Se tardaban 28 días en facturar, en hacer el proceso completo de facturación. El proyecto se llevaba a cabo o la venta se llevaba a cabo, pero se tardaban en cobrar, literal, por una firma que tenía que firmar el de ventas o el cliente, por varias cosas, ¿no? Se redujo a esa parte. Eso también, por supuesto, que es en días, si lo convertimos a dinero es mucho, ¿no? Aumentaron el cash flow, por supuesto que si cobraron más, su ciclo de efectivo aumentó y por lo tanto su liquidez y su cash flow aumentó un 37%. Y obviamente esto tuvo un impacto. Cuando empezaron a trabajar con sinergia, los equipos de trabajo se sintieron mejor. Esta parte de integración y de dopamina, ¿no? Entonces el clima laboral mejoró, tuvo un crecimiento también ahí. Listo, hasta aquí está el modelo. Muchas gracias por haber estado hasta acá, por haber llegado hasta acá. Te voy a hablar así para que te despiertes. Por favor, levántate. No es cierto, no, yo estoy seguro que no estás dormido, no estás dormida. Y quisiera que me compartieras, antes de pasarle ya el micrófono a Gaby para cerrar, rápidamente en el chat, ¿qué te llevas de la sesión? ¿Sí? Compárteme en el chat, por favor, de todo lo que acabamos de ver, esa metodología, ¿qué te llevas de la sesión? ¿Qué es lo que te impactó como concepto? ¿Qué es lo que te impactó como historia, como caso, como herramienta? ¿Qué te llevas de esta sesión? Seguramente son muchas cosas, pero estoy consciente que cuando recibimos una conferencia no captamos el 100%, generalmente captamos a lo que más le damos prioridad. Pues quiero que me compartas aquí, por favor, en el chat. Ya me están poniendo por acá. Ricardo, con las... No, perdón, acá. Aquí me preguntaron, ¿cuál es el video de YouTube que recomendaste? Se llama Everybody Matters. Everybody Matters. Everybody, todos. Matters de importar, de importan. Everybody Matters. Everybody Matters. Ya puso Jimena por aquí, que debo buscar y crear equipo de líderes que me apoyen en las diferentes áreas de la empresa. Excelente, Jimena. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Perfecto. Tienes que generar sinergia con otras personas. Encuentra tu equipo. Alejandra, implementar con estructura. Por supuesto, vital. Gabriela Rodríguez, me llevo la importancia de liderar el cambio y el enfoque hacia el desarrollo de los colaboradores. Pilar importante también, gracias, Gaby. Gina, definitivamente, independientemente del modelo a seguir, la comunicación es primordial. Exacto. Jorge, que el liderazgo pueda permear en las vidas familiares para desde esos beneficios inspirar a los cambios organizacionales. Me encanta ese concepto. Gracias, Jorge. Cuando llevas ese balance en la parte personal, tengas familias, estés casado, no estés casado, divorciado, divorciada, como estés, lleva esa felicidad o ese bienestar hacia la organización. Esperanza te pone, gracias, muy interesante. El cambio se gestiona, planea de arriba hacia abajo, pero se ejecuta de abajo hacia arriba. Exacto, muchas gracias, Gaby. Gracias, Esperanza. María de la Paz, la comunicación como clave para el éxito del cambio. Creo que aquí Ricardo nos compartió el video de YouTube también. Gracias, Ricardo. Gerardo Segura, me llevo que el cambio no se trata de nuevas tecnologías, sino de adoptar nuevas mentalidades. Padre, eso lo vimos al inicio. Qué padre que lo hayas llevado hasta el final, Gerardo. Está buenísimo. Nuevas mentalidades, nuevo mindset. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Y ahora sí, la parte final, la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, es ahora. Cualquier duda o comentario, con toda la confianza, por favor. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Aquí puso también Jimena. Si mi empresa es muy jerárquica, ¿qué puedes recomendar? Ah, muy buena pregunta, Jimena. Si tu empresa es muy jerárquica, me imagino que te refieres a que hay la estructura organizacional que tiene, está muy marcados la parte de los puestos y los niveles jerárquicos.
Es muy importante la parte de estructura organizacional para la implementación de los cambios. Por supuesto que es más ágil cuando tienes una estructura más horizontal. Se vuelve un poco más complejo la parte jerárquica vertical, pero si tienes esa estructura, esa parte jerárquica muy marcada, Jimena, es importante primero ver de dónde viene el cambio. Si es un cambio desde arriba es más fácil porque simplemente permearlo. Si es algo que quieres implementar tú como líder, no sé, de recursos humanos, si quieres hacer algo diferente, lo que tienes que hacer, yo hablé un poco de arriba hacia abajo. Como líder de recursos humanos, tú te encuentras como en una parte media, si estás en un nivel gerencial, si estás en un nivel dirección, generalmente estás un poco en otra posición más estratégica. Entonces tienes que vender ese proyecto. Lo que acabamos de hablar en la metodología es primero no hacia la gente, sino primero hacia los líderes, hacia los lados, hacia los otros gerentes, si es que estás en una posición gerencial, y hacia las direcciones. Véndele ese proyecto primero, ¿sí? Que la gente, que la empresa en niveles estratégicos estén convencidos de los beneficios que va a traer esa implementación y que la inversión que van a hacer en ese cambio realmente va a tener a los directores siempre les encanta calcular el retorno de inversión, es decir, cuánto nos va a regresar esta inversión de $500 000 de pesos, de $1 millón, de 5 millones, no sé, lo que sea. ¿Cuánto nos va a retornar? Tienes que ser muy inteligente, Jimena, en desarrollar una presentación, y eso se lo recomiendo mucho a la gente cuando me preguntan esto, les digo, hasta les ayudo para hacer la presentación. Haz una buena presentación de venta con tu director o con los directores generales para que se convenzan y salgan de esa junta y decir, sí, Jimena, va, nos va a costar o a lo mejor lo vamos a dividir un poco por la parte de la inversión, pero sí queremos, estoy convencido. Eso creo es lo más importante que tienes que hacer. Hay muchas otras cosas más, pero esa es la parte vital, Jimena. Para oficinas de gobierno, ¿habría un extra a estos pilares? Buena pregunta, Gaby Salas. Mira, en la parte del gobierno es un tema, qué buena pregunta, porque por supuesto, generalmente nosotros trabajamos más, sí hemos trabajado con empresas gubernamentales, pero en las empresas es más fácil porque la cultura de las empresas es muy enfocada siempre a la parte productiva, a la parte de rentabilidad, y en el gobierno no necesariamente. Hay gobiernos que han hecho buenas implementaciones en esa parte y eso ayuda. Sin embargo, se vuelve un poco más complejo porque también son más personas. Y estamos hablando a lo mejor de 5,000, 6,000 personas en un municipio, en un gobierno, pero la metodología es la misma ahí, Gaby. Simplemente tienes que adaptar variables que se te vayan presentando. Te vas a presentar ahí en implementaciones con mucha política. Entonces, te soy sincero. Una metodología de este tipo está diseñado para que la gente pueda implementar con convicción y en el gobierno te vas a encontrar con un esquema muy distinto. Esa es la triste realidad. No debería ser, pero es la triste realidad. Entonces, lo que te sugeriría es adaptar esta metodología y detectar en el diagnóstico qué variables qué obstáculos te vas a encontrar, qué variables como obstáculos te vas a encontrar y darle prioridad para tumbarlos. En la parte de tumbar obstáculos es lo que les mencionaba. Un obstáculo puede ser pues que algún diputado, algún director, alguien del gobierno, pues te esté deteniendo esta parte, ¿no? Pero tienes que buscar una estrategia para tumbar ese obstáculo. Ok, gracias, Karen. Muy buena información e interesante información. Muchas gracias, Mike, por todo este oro molido que nos diste. Gracias. Perfecto. Mike, ¿nos puedes compartir tu correo, tus redes sociales en el chat? Bueno, además de decirlas, mientras estoy poniendo una evaluación. Perfecto, claro que sí. Les comparto aquí mi correo. Cualquier duda, comentario, apoyo que requieran, estoy aquí. Mike.lara, perdón, visioners.mx. Ese es mi correo. En redes sociales me puedes encontrar en LinkedIn como Mike Lara o como Visioners, nuestra página de la empresa, y también en Facebook y en Instagram, Mike Lara o Visioners. ¿Okay? Muchísimas gracias, Mike. Bueno, mientras la gente nos termina de contestar una evaluación muy sencilla, rápidamente quiero recordarles algunos anuncios que había hecho al inicio, pero para los que no se conectaron tan temprano, recordarles que hoy se cierra, es el último día para la convocatoria del Premio a la Excelencia en Capital Humano de AIRI 2023.
tenemos dos versiones, la de ejecutivo del año y la empresa del año. Ojalá se puedan inscribir, pueden nominar al ejecutivo, ya sea su director o algún otro director que conozcan, que por su liderazgo, por lo que está haciendo, está sobresaliendo, que pueda tener un reconocimiento. Y por otro lado, su empresa también se pueden inscribir, hay que llenar un formato muy sencillo y luego posteriormente vendrá a las 3 empresas que cumplan con los requisitos, se hará una visita para poder decidir al ganador. Entonces, ojalá se puedan registrar. Recordarles que la próxima semana tenemos una reunión ordinaria presencial, será en el Club Industriales para que con Carla Rodarte se puedan registrar. Vamos a hablar de Ikigai, el secreto japonés para encontrar propósito y felicidad. Mike, muchísimas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Que tengan un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Muy buen día.